Y ayer por las elecciones partidarias, nuestro compañero Mauricio Durán estuvo recorriendo distintas zonas de votación y algo le llamó la atención. Fue hasta las cercanías de la seccional número 5 y observó algo que le llamó la atención, es que habilitaron un estacionamiento exclusivo para votantes de un candidato colorado a la seccional. A pesar de que desde hace varios días existe en nuestro país una prohibición de hacer campaña política, sobre la calle Siria nos encontramos con este llamativo cartel al frente de un estacionamiento, el cual hace campaña a favor de Bernardo Balet, quien es un candidato a la lista 2E por parte del oficialismo. Ahora lo que sería también bueno saber es cuánto es el costo del estacionamiento para personas que no van a estar votando por el señor Bernardo. ¿Cuánto es el costo del estacionamiento, amigo? Está en la propiedad privada, yo puedo hacer lo que quiero. Claro, obvio, pero está haciendo campaña política en la calle, teniendo en cuenta que hoy es un día electivo. Una campaña política, porque Y aparte está dando un poco de favoritismo también. ¿Qué pasa con la gente que también quiere estacionar y no tiene, de repente, no va a votar por el candidato? Hay un costo. la calle es pública. Claro, pero solamente estamos haciendo alusión a la campaña política. Obvio que la calle es pública. Pero sabemos que hay una prohibición, usted seguramente también sabe eso. ¿Qué cosa? Que hay una prohibición de hacer campaña política. Nadie está haciendo campaña política. Pero ese cartel está haciendo alusión directamente a hacer un voto hacia una persona. Por favor, Pero la calle es pública, señor. Usted Ah, mismo lo dijo. y si le molesta, vamos a quitar, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, es lo que precisaba también una de las personas encargadas de esto, haciendo alusión a que su propiedad es privada. Y obviamente sí, sabemos eso, pero el cartel está en la calle.